días. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestra predicación del día de hoy. Le damos gracias a Dios por un día más y abrimos nuestra Biblia en Hechos 9, del 13 al 18. La palabra del Señor dice: Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. La palabra de Dios es clara. El Señor estaba mandando a Ananías a que orara, a que lo fuera a ver. En Ananías, la sujeción y obediencia presenta una característica adicional que nace de su yo. Él pensaba que Pablo no debía de ser llamado porque él había hecho muchos males a sus santos, como lo dice la palabra de Dios. A veces nosotros pensamos que ciertas personas no tienen que tener el llamado, pero verdaderamente nosotros no conocemos el corazón de la persona, no conocemos el corazón del ser humano. Pero el Señor sí lo conoce. El Señor conocía perfectamente el corazón de Pablo. En ese entonces era Saulo, pero el Señor ya le dijo a Ananías: instrumento me es útil. Y cuando el Señor nos llama, aunque seamos de lo peor, el Señor conoce nuestro corazón, porque el Señor empieza a transformar nuestra vida. Y a veces nosotros llegamos a algún lugar y de verdad, pensamos que ya somos útiles. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a querer un cambio de afuera hacia adentro. Pero el Señor no trabaja así. El Señor trabaja de adentro hacia afuera. ¿Y saben por qué? Porque Saulo era perseguidor de sus hijos. Precisamente por eso tuvo el encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no le dijo: Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Entonces, cuando el Señor permite que él se quede sin vista, es para que él tuviera un proceso. Pero cuando el Señor le dice a Ananías: ve y ora para que él reciba la vista, Ananías en su yo dice: ¿por qué él es escogido? ¿Por qué? Se hacen muchas preguntas. Y al final de cuentas, Ananías obedece. Y aquí vemos que la obediencia para nosotros debe ser tan importante. Ese es el éxito de cada uno de nosotros para con Dios. ¿Y saben por qué? Porque el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él vino a aprender la obediencia. Y eso es lo que tenemos que hacer: obedecer. Ananías obedeció, oró por él, ¿y qué creen? Dice la palabra de Dios que se le cayeron como escamas de los ojos. Y cierto, a veces a nosotros nos hace falta todavía aún que se nos caigan esas escamas para poder hacer la obra que el Señor te está encomendando. Y Ananías sí obedeció, pero bajo ciertas circunstancias. Ananías le decía al Señor: he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos. Pese a los razonamientos que él podía darle a Dios, el Señor le dijo: ve, porque instrumento es escogido. Y el instrumento, cada uno de nosotros somos en las hermosas manos del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una labor, tenemos una misión.
Y sabes que el Señor no se equivoca. No se equivocó en Saulo, porque después de Saulo ya fue Pablo. Y él, en donde quiera que se paraba, la gente le tenía miedo. Pero ya no lo conocían, no sabían qué transformación estaba haciendo el Señor en él. No sabían qué poder el Señor había hecho en este varón. Pero a nosotros se nos hace fácil muchas veces juzgar. ¿Por qué a él y no a mí? ¿Por qué le diste eso a él y no a mí? Ah, pues porque el Señor conoce tu corazón y sabe de la capacidad que tienes. Y a veces si no nos dan las cosas es porque tenemos que pasar un proceso de aprendizaje, un proceso de amor. Pablo hacía las cosas ya con amor. No las hacía por hacerlas, no las hacía porque le fuera a ir mal, ya le había ido mal. Imagínense la presencia del Señor, ese resplandor, pues como, ¿qué pasa, no? Y él lo pasó. Ahora, ¿cuántos de nosotros o cuántas personas se quedan sin vista 3 días? Y cuando y la persona que se llegue a quedar sin vista 3 días, híjole, no sé qué vaya a hacer, va a buscar a los mejores médicos, a lo mejor. Y Pablo no, él se esperó los 3 días como le fue indicado. Y al tercer día llega Ananías, ora por él, y tiene vista. A nosotros nos hace falta la vista, como la tuvo. Y sobre todo nos hace falta la fe, para poder saber cuáles son los designios del Señor a nuestra vida. Que no hable nuestro yo, mejor que hable el Señor a través de nosotros. Ananías reconoció su llamado y dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas y reconozcas su voluntad, porque somos testigos suyos a todos los hombres que has visto y oído. Y esto lo vemos en Hechos 22, 13 al 16. Aquí vemos cómo Ananías ora por él y le devuelve la vista al Señor a través de la oración. Si le das lectura, por favor. Amén. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén, gloria a Dios, porque seremos testigos de todas las grandezas de nuestro Dios. Y Pablo ya iba a ser testigo de todo lo que iba a pasar, de todo lo que el Señor estaba respaldando en su palabra. Vemos que la vista es lo más preciado de nuestra vida. Todo nuestro cuerpo es preciado. Todo lo apreciamos. Puedes andar sin un dedo, puedes andar sin un pie, pero la vista es algo que Dios te dio y es lo que tenemos que valorar. Todo nuestro cuerpo y en especial nuestra forma de mirar, nuestra forma de hacer las cosas. Que no nos pase lo que le pasó a Pablo. Mejor hagamos lo que el Señor nos está diciendo. Y de verdad yo les digo, hacer las cosas del Señor es algo maravilloso, porque vemos tanta grandeza, vemos tanto que el Señor ha hecho, las obras que aún no terminan. Esta obra no va a parar, esta obra sigue adelante. Recuerda que aún Jesucristo tuvo oposiciones, pero antepuso sus deseos y su voluntad, lo que el Padre le había establecido. El Señor Jesús también tuvo sus opositores. ¿Cuántos opositores hemos tenido nosotros? Muchos. Nos han corrido de nuestra casa, nos han corrido de las casas, casi nos han querido golpear. Pero eso es poco para lo que pasó Pablo, para lo que pasó el Señor Jesús.
tengamos en cuenta algo, que donde quiera que tú te pares, allí va a estar el Señor contigo. No estás solo, no estás sola. Allí el Señor va a estar contigo, porque dice el Señor, no te dejaré. Y cuando me dice el Señor, no te dejaré, me voy confiado, porque sé que no va a pasar nada alrededor de mi vida, porque el Señor te dice, ve, haz las cosas. Y así como Pablo enderezó su caminar, nosotros tenemos que enderezar nuestro caminar, amar a nuestros semejantes, no masacrarlos, amar a nuestros hermanos, hermanas, a nuestra familia, aún te hayan corrido, aún te hayan ofendido, ámalos tal cual son, porque al final de cuentas nosotros no tenemos que criticar, no tenemos que juzgar, porque el Señor no nos trajo ni a ser ni jueces ni verdugos, nos trajo a ser hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, que somos nosotros, estamos para representar a Cristo en la tierra, porque somos embajadores de Él. Quizás encuentres algunos ministros como Ananías por el camino. Recuerda que ellos son siervos de Dios y se sujetaron a Dios y obedecieron y reconocían su llamado. Mucha gente va a reconocer tu llamado, mucha gente no lo va a reconocer. Y no lo va a reconocer por tu forma de haber actuado, de haber sido, de no sé, tantas cosas. Pero en el caminar el Señor va restaurando tu vida, el Señor te va dando esa dirección que tú necesitas, esa dirección que yo necesito. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que aprender la obediencia. Y la obediencia es muy importante en la vida del ser humano. Cuando tú eres obediente, el Señor se agrada. Cuando tú le obedeces, el Señor se regocija. Y qué bueno que te dijera, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo. Y qué privilegio. Para mí es un privilegio que nos llame hijos. Llega a tu meta y sobre todo al supremo llamamiento y sobre todo que es en Cristo Jesús. Esa meta que tú te hayas trazado, déjaselo al Señor, porque el Señor te va a trazar una meta y mejor que la tuya, porque tu meta que tú te trazas es en tu razonamiento, pero la meta que te trace el Señor va a ser en el llamado de Él, en sus manos, en su amor. Y tú vas a ser ese portador de la palabra, vas a ser ese portador de los milagros. ¿Y sabes por qué? Porque los milagros aún no terminan. Los milagros siguen. Y tú eres un milagro de Dios. Tú eres una princesa, eres un príncipe de Dios. ¿Y sabes qué? Obedece a Dios antes que a los hombres. Hermano, pues hermana, hermano, Dios te bendiga. Y esperemos que esta predicación pues nos haya llegado a todos, principalmente a mí, y sobre todo en la obediencia. Pablo obedeció, pero tuvo que pasar algo muy difícil, quedarse sin ver. Ananías en su razonamiento no lo quería hacer, porque él estaba juzgando lo que había hecho Pablo. Pero el Señor le dice, instrumento en mis manos me es útil. Y yo quiero ser instrumento, yo creo que tú también quieres ser instrumento en las manos del Señor, y obedezcamos. Dios te bendiga y le damos gracias a Dios por la palabra.